Él prometió regresar. En aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito. Los que miraron a Él no serán avergonzados. Pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo hombre. Yo quisiera compartir con ustedes cómo fue que yo, en el rol que yo juego como Jesucristo hombre, cómo yo comencé a darme cuenta del misterio de la iniquidad, dónde estaba la maldad, hablando en medio de la religión, de las religiones, no hablando de la política, aunque está envuelta la política, y ni la vida social de los pueblos, aunque está envuelta también. Pero cómo fue que yo comencé a darme cuenta, porque al principio yo lo que hacía era disfrutando que fui un predestinado, un escogido, un bendecido, que el diablo fue destruido. Y yo veía tanta maravilla que imagínate, yo lo estaba disfrutando solo porque no estaban ustedes. Y al principio, en mi desconocimiento, pues yo pensaba que era para mí, porque yo se lo decía a los demás y nadie creía. Al hermano mío yo se lo compartí y me dijo, bueno, una vez vino con el pastor de él a sacarme demonios, porque yo estaba hablando y que medio raro. Entonces, pues yo lo estaba disfrutando yo y tenía, después de ese alumbramiento que tuve, tenía que estar leyendo la Biblia de nuevo, porque lo que había leído antes era la letra, no el espíritu de eso que yo leía. Entonces cuando lo leía no podía leer más de 2 versos, dice, pero porque le veía la vida de cada verso. Pero una vez comencé a leer a Gálatas capítulo 1 verso 18. Gálatas 1:18, ahí yo aprendí muchas cosas. Vamos a leerlo en la pizarra. Dice, después pasados 3 años, ya usted se tiene que detener. Dice, ¿qué importa? ¿Qué significa 3 años? Pues que 3 años de conversión. O sea, después que él entiende lo que le sucede a Pablo, que usted sabe que él perseguía a los cristianos y los obligaba a blasfemar y si es posible matarlos. Él fue el culpable de la muerte de Esteban. Pero al tener esa conversión, él no subió a Jerusalén tampoco, él se quedó con su conversión experimentándola. Pero pasan 3 años y después de 3 años de lo que él ha experimentado y que está seguro que es así y que el Señor se le aparecía y le hablaba y le daba instrucciones, entonces pasan 3 años y entonces él sube ¿a dónde? ¿A dónde subió? Quiere decir que él no había estado en Jerusalén por 3 años. Pero él ahora sube porque él ha oído ya de los apóstoles. Y él fue a ver, miren a quién fue a ver. ¿Para ver a quién? Para ver a Pedro. Y ya Pedro estaba montado ya con los demás apóstoles, quitándole las propiedades a la gente, las vendían, ponían todas las ganancias a sus pies. Pedro siempre decía, acuérdense de los pobres, y por eso le daban mucho dinero. Pero que él no se acordaba nada. Nunca hay nada revelado que él ayudó a los pobres. Pero él siempre utilizaba, es como las organizaciones de hoy que dicen, acuérdense de los niños, envíe. Y han descubierto en Estados Unidos que reciben millones y millones. Y entonces los niños lo que reciben son una porción, ni 1% para los niños. Pero se usa ese método para sacar fondos. Entonces, dice, y permanecí con él 15 días. Ahí fue que la cabeza mía comenzó a dar vuelta. 15 días con Pedro, sin radio, sin televisión.
sin el ruido de hoy que hay hoy para entretenerte en tantas cosas. No había fútbol, balompié, no había deportes desarrollados como ahora hay. No había boxeo, no había pelota, no había... Y 15 días viendo a Pedro. Y Pedro era un individuo que se había ganado cierta fama porque él sanaba a los enfermos. Con la sombra de él se sanaba a los enfermos. Y él utilizaba eso para ganar, para influenciar a las vidas. Pero el que sube a verlo ahora es Pedro, y dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Quiere decir que el Señor Jesús tuvo un hermano, hijo de María también. Y usted sabe que la Iglesia Católica dice que ella no tuvo ningún otro hijo, pero él identifica ahí a Jacobo, el hermano del Señor. Y no hermano como a veces tú y yo nos llamamos, oye hermano, ¿cómo estás? No, el hermano del Señor, pariente de él. Y yo no sé por qué él tiene que poner ahí, en esto que os escribo aquí delante de Dios que no miento. Ahora, yo me imagino que en esos 15 días Pablo llevaba un mensaje para Pedro. Y me imagino que Pedro también quería escuchar qué te ha pasado, qué tú has experimentado. Y me imagino que Pablo le dijo, bueno, mira, yo entiendo, Pedro, que Satanás fue destruido, que el diablo ya no existe. Eso me lo dijo el resucitado que se me apareció. Ya él no existe. Dice, pero ¿cómo que el diablo fue destruido? Sí, Satanás no existe. Él existió, pero cuando Cristo murió, perdió toda la existencia ese mundo espiritual. Esos demonios que se aparecían, que de hecho los evangélicos hoy creen tanto en los libros históricos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de ahí es que ellos sacan toda su doctrina para sacar demonios en las iglesias, con un atraso de 2000 años. Pero como la carne es tan engañosa, a veces hay evidencia de ciertas manifestaciones carnales cuando oran por uno, otro vomita, otro comienza a sudar, otro comienza a gritar. Y entonces pues parece que Satanás está vivo, parece que hay demonios todavía por los aires. Pero aquello terminó allí. Yo estoy seguro que Pablo le hizo énfasis en estas verdades. También quizá le dijo, mira, Pedro, hay otra cosa que debes entender, porque si yo subí a verte aquí es porque el Señor me indicó que venga a verte. Mira, hay dos evangelios. El de la circuncisión, el tuyo, el que tú predicas, es judío, mezclado con la experiencia que tú has tenido con Jesús de Nazaret. Ahora, ese evangelio, Pedro, yo quiero decirte que caducó. Ya tú no estás supuesto a hablar ese evangelio. Ahora comienza uno nuevo y Él me lo reveló a mí. Oye, es como tú ser el jefe de una compañía y viene alguien y te dice, la compañía cambió de jefe. Y ahí, si la persona es humilde, dice, bueno, que si es una persona de una buena medida, dice, bueno, si cambió de jefe, pues mira, te felicito y espero que hagas un buen trabajo tú también. Pero si no, vienen unos celos, porque te quedaste sin trabajo. Y entonces ahí Pablo comenzó a explicarle, mira Pedro, yo sé que esto es difícil, pero después de la cruz, el evangelio que ustedes predican no tiene sentido, porque el pacto cambió. Ahora el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no hay que estar orando como ustedes oraban, espíritu ven, ya está. Y eso comenzó a dejar a Pablo sin trabajo en su mente. Y dice, ¿y qué yo voy a predicar ahora? Por eso cuando estos pastores me escuchan a mí,
aunque les caiga bien, aunque puedan aprender de mí un poquito en el internet, pero ellos dicen, si acepto lo que él dice, me tengo que sentar a escuchar. Pierdo, hay vientre envuelto. O sea que para entrar aquí hay que amar la verdad. Yo felicito a cualquiera de ustedes que fue pastor del sistema. ¿Hubo alguien aquí que fue pastor del sistema antes de llegar aquí? 3, 4, ¿cuántos más? ¿Ah? ¿Hay más para allá? Pues hay que felicitar a estos hombres, porque venir a este ministerio es como venir a un cementerio, donde tu carne queda despojada totalmente y ahora tú dices, bueno, lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Sí? Yo me imagino que le dijo también, oye, Pedro, yo los escucho a ustedes cuando están, he visto en estos 15 días que tú le dices, Dios te bendiga, Jacobo. Eso tú no puedes hacerlo. Y yo me imagino que Pedro dice, tú me vienes a corregir a mí. Mira, yo fui el que anduve con él. Yo vi los milagros, es más, yo caminé por encima del agua. Y dice, no estamos hablando de caminar por encima del agua ni de señales, estamos hablando del nuevo pacto, predicado por la ley, predicado por los profetas, por Jeremías, por Isaías. O sea, esto no es nada nuevo, Pedro. Aparentemente, Pedro, tú tienes poco conocimiento de la Escritura, que es el mismo caso que nos sucede a nosotros. La prensa, los líderes políticos, ¿qué saben ellos de Biblia? Ellos lo que saben son cuentos del hijo pródigo, de que Moisés abrió el mar rojo cuando le puso el cayado. Sí, nosotros estamos bregando con una sociedad abusada, lastimada, ignorada, empobrecida. Fuera de aquí, da pena nuestros hermanos que han sido engañados. Mire, ellos todavía piensan que Pedro fue el primer papa. Y todavía viene el papa aquí y lo veneran cuando es lo que viene, y los gastos, ¿quién los paga? Es Bolivia. En Brasil, ¿cuánto gastaron? 20 millones. ¿Quién gastó 20 millones? Los brasileros. Eso no lo puso el romanismo católico. Él viene y se espera que el presidente, sin tener dinero, que a veces están endeudados con otras naciones, pero viene el Papa y hay que sacar 20 millones. Y hay que gastarlo y protegerlo, y lo que él dice, hay que hacerlo. Yo vengo de Santo Domingo, que me dijo uno de los bendecidos allá, que llegó un hombre del Vaticano a exigir de los impuestos del pueblo dominicano, exigir un dinero, y cuando lo confrontaron, dice, yo no vine aquí a preguntar si sí o no, yo vine aquí a un sí. Es el gobierno del Vaticano. ¿Y tú sabes de dónde salió ese gobierno falso? De esta reunión que estamos hablando. Porque en esos 15 días allí se hablaron cosas de la verdad del Evangelio. Lo que podía suceder era que si Pedro era un escogido, que entendemos ahora que Pedro no es un escogido, que él es un hijo de perdición. Bueno, el único que Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque eso es lo que tú eres. Tú eres un residuo de esa simiente. Sí, porque Satanás fue vencido en la cruz, pero Pedro estaba vivo. Son residuos del hijo de perdición. De hecho, casi todos esos apóstoles eran gente mala. ¿Y por qué eran malos? Porque papá los escogió malos. Los escogió para que desobedecieran. Él es el que tiene todo controlado. La película va como él quiere. Él no tiene consejero, él no se reúne así con una junta para decir, ¿qué tú piensas de esto? Vamos a hacer este plan. No, el plan ya está trazado. Entonces, en esa reunión sucedieron cosas. Yo imagino que en un día, tú sabes todo lo que se puede hablar en un día. Yo llevo aquí como 20 minutos y he hablado bastante.
Ahora, imagínate el primer día, quizás fue en saludo, en recordar cómo quizás le dijo, mira Pedro, yo amaba tanto esto que yo maté a Esteban, contemporáneo mío. Yo amaba tanto esto y ahora lo tengo por basura. Y quizás ese fue el primer día. El segundo día quizás hablaron de doctrina. El tercer día quizás Pablo le dijo, tú sabes que la gracia es un gobierno y es un gobierno para regir a las naciones. Y el presidente de ese gobierno, Pedro, soy yo. Y ese gobierno va a tener todas las cosas en común. Para pensar lo mismo, para hablar lo mismo. Y yo me imagino que Pedro iba tomando notas, ¿no? Dice, oye, pero esto lo puedo hacer yo. Todo lo que yo tengo que hacer, me imagino que Pedro dijo, todo lo que yo tengo que hacer es cómo quitar a este hombre del medio para darle validez a los 33 años. Para forjar de ahí una religión bonita y poner a María como la Santa Madre de Dios. El niñito, tenemos que hacer un misticismo de él. Hay que poner que María no tuvo más sexo, así que hay que esconder eso en la historia, que María no tuvo más hijos, y entendemos que tuvo, porque José siguió siendo el esposo de ella, y ella no era estéril. Entonces yo creo que Pedro, Jacobo y Juan se reunieron porque tuvieron muchos años para hacerlo. Y lo planificaron, ellos vieron el efecto de la vida de Pablo en aquellos días y finalmente dijeron, este hombre tiene que morir, hay que sacarlo, hay que callarlo. Y aquí es que está la maldad. Usted que me está escuchando hoy, o por las cámaras de Telegracia mundialmente hablando, usted tiene que salir del letargo, de la monotonía de su mente. Usted tiene que activar, tiene que darle ejercicio a su sentido para entender que hubo un engaño y que ese engaño lo registra la Biblia. Y que ese engaño quien lo comenzó fue Pedro, jefe del grupo de la circuncisión, de los ancianos que una vez decidieron darle muerte a Pablo. Y no pudieron en aquel tiempo. Aunque luego después lo lograron en Roma. Lograron matarlo. Y Pablo, que expresa en Romanos 16, pronto iré a España a buscar un fruto de ustedes. Dijo, pronto iré. Ese pronto no se le dio. Lo mataron en Roma y Pablo no llegó a España. Pero entonces hubo ocupación de ese grupo que ya se estaba formando de que quien fuera a España fueran discípulos de la circuncisión. Y entonces llegaron y presentaron su historia en España. La reina Isabel, una mujer muy pudiente para aquellos tiempos, le encantó la historia porque es una historia que embruja a uno. Es una historia. Por eso Jesucristo dijo, el que ponga los ojos en mí, lo voy a quebrantar. No pongan los ojos en esto, pongan los ojos en el propósito de la cruz, pero no en mí. Porque Jesús de Nazaret es una persona que por su vida y su sufrimiento embruja la mente. Por eso Juan, cuando habló de él, dijo, es necesario, como la serpiente en el desierto fue levantada, así también el Hijo de Jesús de Nazaret sea levantado. Entonces de ahí surge que llegan los discípulos de Pedro a España. Isabel decide ayudarlos, pone el dinero para que Cristóbal Colón, otro asesino más de la historia que tanto yo le cantaba en mi escuela. Cuando yo era jovencito me enseñaban a cantarle a él. Porque el gran descubridor, y es verdad, descubrió, pero los crímenes que cometieron fueron tremendos. Y entonces establecieron la falsedad de la iglesia, el catolicismo romano. Es una falsedad en grandes proporciones. Eso ha destruido al mundo. Y yo he venido a desmantelar ese negocio.
Y no es que he venido a tratar, sino que he venido a lograr. Porque ya el tiempo pasó, ya los 2000 años de engaño tomaron lugar y el daño es muy notable en todas las naciones. La razón de la pobreza es esa. ¿Por qué todo el mundo inmigra a Estados Unidos? Todos buscan llegar allá. Y es verdad, allí hay prosperidad. En Estados Unidos hay mucha prosperidad. Hay mucho sufrimiento también y hay muchas situaciones que solo la persona que llega allá comienza a descubrir dónde se metió. Pero la mayoría de los pueblos, su moneda ha devaluado. Tú preguntas, ¿cuánto vale? ¿Cuánta moneda? ¿Cuántos boli? Es $1, ¿cuánto? 8. Y así, en las diferentes monedas. ¿Por qué un boliviano no es $1? Entonces quiere decir que hay mucho trabajo que hacer y eso es responsabilidad tuya y mía. Perdóname, y fácil de lograr. Nadie aquí va a trabajar mucho, incluyéndome a mí. Yo no voy a trabajar mucho en esto. Yo lo que tengo que hacer es hacer lo que tengo que hacer, hablar, enseñar. Y tú lo que tienes que hacer es recibir y pasarlo. Como dicen los americanos, pásalo. Y lo pasas allá y lo pasas allá. Y la misma palabra, no tú ni yo, porque es haciendo Él en nosotros. Y entonces, ahora tenemos que ser fieles en eso. Pasar la palabra sin miedo a la persecución. Mire, y la persecución ha apretado. La persecución es fuerte. Un familiar tuyo, la madre, ¿sabes? Que ya son lazos. Pero que cuando está la verdad por el medio, uno lo hace con cariño, pero sea madre, padre, mira, lo siento por ahora, pero papá Dios es primero. Y Él se encargará de hacer hasta que tú despiertes. Entonces, ¿qué muchas cosas discutieron en esos 15 días? Oye, yo creo que un congreso de 15 días uno puede aprender mucho, ¿verdad? 15 días. Tremendo. Yo creo que ahí Pedro sufrió, se puso rojo, se enfureció, se puso bravo. ¿Qué mucho habrá pasado? Ahora, hay algo que yo creo que le dolió más, y es Colosenses 1:20. Vamos a buscar a Colosenses 1:20. Y por medio de Él, vamos a actuar ahora. Pedro, yo Pablo te digo que por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra donde tú estás ahora, Pedro, como las que están ¿dónde? En los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Tú sabes lo que le dijo ahí? Pedro, ¿por qué cuando tú hablas del cielo miras hacia arriba? Si ya Él reconcilió el cielo y la tierra. ¿Tú sabes por qué? Si se reconcilió es porque antes eran una unidad, el cielo y la tierra. El pecado trajo una desunidad. Pero al Cristo morir, reconcilió, unió. ¿Y qué es lo que tú estás tratando de decir, Pablo? Dice, bueno, pues que el asunto, la fiesta es aquí en la tierra. O sea que el infierno no está por allí cerquita del cielo, en la parte sur, y el cielo en la parte norte. El infierno es un periódico de ayer, Pedro. El infierno era el crematorio donde botan la basura a los pueblos, donde el gusano nunca muere, porque botan animales que están descompuestos y bota gusanitos, y donde el fuego nunca se apaga. Dice, sí, pues ese es el infierno. Dice, pues el infierno que está fuera de la ciudad. Entonces no existe el infierno tampoco.
Pedro, por eso te digo que te tienes que someter. Tenemos que renovar tu mente. Oye, tendremos que decirle eso al sistema protestante de hoy. Tenemos que renovar tu mente porque tú estás enviando a la gente al infierno. ¿A qué infierno? Que muchas cosas sucedieron ahí, en esa reunión. Y nosotros tenemos que tenerlas claras porque esas son las evidencias nuestras. Lo que sucede es que la prensa a mí no me da tiempo para explicarlo así con este detalle. Pero si la prensa o las personas se meten a las páginas del internet, van a ver esto claro. Bueno, y entonces, si el cielo y la tierra fueron reconciliados, lo que falta es algo. Que nosotros que estamos en los cielos, sentados juntamente con Él, y que estamos en la tierra, necesitamos un cambio. Ese cambio está en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 54. Vamos a ver ese cambio que hace falta. Ahí está. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir que ya el cielo y la tierra se reconciliaron. Está todo reconciliado. En la tierra no hay nada malo. Los peces están bien lindos, los animales están preciosos, el agua, los paisajes. Aquí todo está bien. Hemos inventado de todo, aviones, la ciencia ha aumentado, la tecnología. Pablo no tenía eso. Pobrecito, él debe estar allá. Me imagino que la medida de él es buena. Y dice, oye, esta partecita mía fue la más difícil, que enseñé, dejé escrito y nadie creyó en mí. Pero lo que falta aquí es un cambio, y es el cambio de cuerpo mortal a cuerpo inmortal. Esa es la recompensa. Y eso viene. ¿Y tú sabes de dónde viene? ¿Ah? De ti, de adentro. Mientras te vas renovando, eso va a ser absorbido por la vida. La misma vida va a hacer eso. Tú no tienes que decir, papá, ¿por qué tú no me lo haces? No, ya te lo hice. Te lo hice al poner mi espíritu en ti. Pero tienes que renovar la mente porque eso va a venir de ti. Va a llegar en mí primero. Un día yo voy a estar en Miami así, un poquito de esos días ahí lluvioso con una tormenta de truenos de esos que dañan televisores y dañan todo. Un día ese y de momento, ahí sucedió. Y de momento... Oye, y de momento un abrir y cerrar de ojos se mete por Bolivia, por Colombia, y empieza el pueblo de Dios, la manada pequeña que habló Jesucristo. ¡Agua, Padre! ¡Agua, Padre! Y eso nos lo va a dar Papá Dios. Así de pie vamos a leer el último verso en el 58. Búscame el 58, ahí mismito. El verso 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los amo mucho, los quiero mucho. Sigamos creciendo, sigamos hablando la palabra. Gracias. Los músicos, ¿sí? Los músicos.